Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Buenas profe, sí, noches. señora. Ok, buenas noches a todos. Vamos a empezar porque ahorita a las 7 tengo otra sesión. Entonces, la idea de hoy es ver la siguiente actividad que es, ya les voy a mostrar, pero la plataforma está caída. Vamos a ver si me deja entrar para poderles mostrar. Eh, Eso en cuanto a hoy. Mañana sí vamos a hacer sesión de programación. Es decir, mañana vamos a seguir con pseudocódigo. Es lo que vamos a seguir haciendo mañana. Esto ya les voy a compartir acá. Listo, vamos a empezar entonces. La última actividad que nosotros hicimos fue la actividad de mapa de eh, mapa mental, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a empezar una nueva actividad de aprendizaje que es elaborar instrumentos de recolección de datos de acuerdo a las técnicas que permitan el procesamiento de la información. Esta actividad de aprendizaje consta de 3 actividades. Las 3 actividades son en grupos. La primera, que es la que yo voy a explicar hoy, que es el diseño del instrumento de recolección de información. La segunda es la formulación del proyecto de software. Y la tercera, que es el formulario de recolección de información, que esta también la pueden ir haciendo. Pero esta, que es la evidencia de desempeño, esta la vamos a ver la otra semana porque yo aquí tengo que explicarles algo que es cómo hacer los casos de usos o las historias de usuario. Entonces, el tiempo de hoy no alcanza para ver todo eso y para que ustedes en una semana hagan todo eso. Entonces, por eso, las 2 primeras actividades, la que están resaltadas en rojo, es la que vamos a explicar la próxima semana, ¿listo? Que es lo de los casos de uso y las historias de usuario. Que eso tengo que explicarles cómo lo hacen y cómo hacerlo, cómo hacer el modelado. Entonces, la que vamos a ver hoy es el diseño de instrumentos de recolección de información y la evidencia de formulación de recolección de información. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros vamos a ver, déjenme para ver si no, yo estaba intentando entrar a la plataforma ahorita y no me dejaba. Vamos a ver si entra. Nada, no. Otra vez tiene el mismo problema. Eh, bueno, recuerden que todo esto que yo les vengo explicando es en la guía de aprendizaje 1. ¿Oyeron? Entonces, bueno, déjenme copiar acá un momentico para ver si deja entrar del otro, porque aquí necesitaba mostrarles algo, pero no, está caído definitivamente. Bueno, listo, si no, mañana les Profe, muestro. pues a Vamos mí a me dejó avanzar. entrar por si de pronto le sirve que transmita pantalla. Sí, a Ok, mí también. sí, hazme el favor, comparte pantalla un momentico, yo dejo de compartir. Comparte pantalla un momentico, ¿no? Si no, en Voy. últimas, pues mañana les mostraba, pero listo, si tú pudiste ingresar, eh, muestra, listo, baja ahí donde dice fase 1. Miren, ahí donde tiene él la actividad de proyecto 1, el material de formación, ese que se llama fase de licitación de requisitos. Entra ahí, porfa. Ese es el material mm, que nosotros necesitamos leer y profundizar para hacer esta actividad. Hazles clic ahí para que te abra el material. Listo, miren que es la fase de licitación de requisitos, que es lo que vamos a hacer, porque ustedes la actividad que tienen que hacer es realizar una de las técnicas de recolección de datos, sea entrevista, sea observación, sea cuestionario, y eso está aquí. Dale ahí donde dice iniciar, porfa.
en la parte azul donde dice iniciar, listo. Baja, ahí les empieza a explicar lo que es la ingeniería de requisitos, baja ahí, continuar, después les explica lo que es la licitación de requisitos, listo, la planeación de lo que se debe hacer, identificar los requerimientos, baja más donde ya empieza a mostrar las técnicas de recolección de datos. Eso es de los stakeholders. Listo, material, aquí, espérate un momentico, aquí empieza a de recolección de datos, ¿cierto? Lo que es la encuesta, lo que es las entrevistas, que es lo que vamos a ver hoy. Les voy a poner un ejemplo de cómo hacer una entrevista para, suponiendo que sea un proyecto de software. Baja más, por favor. Ya que pasen todas las técnicas, creo que la última es las sesiones grupales. Ya, baja más. Listo, ahí. Aquí donde viene la parte de herramienta para captura de requisitos, que es lo que le está mostrando. El primero que aparece ahí son los diagramas de caso. Eso es lo que yo les estoy explicando, que la otra semana vamos a hablar de eso y vamos a explicar eso. Yo les tengo que enseñar cómo hacer los diagramas de caso de uso o las historias de usuario. Baja un momento, por favor. Ahí creo que más abajo aparece la historia de usuario. Esa es la representación del diagrama. Esta es la documentación de caso de uso que tenemos que ver. Aquí están las historias de usuario, que eso es lo que tenemos que ver la otra semana porque el tiempo no da para todo esto. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ver hoy la parte de técnica de recolección de datos. Por eso les hacía énfasis. Muchas gracias. Ya voy a empezar a compartir yo. ¿Oíste? Bueno, antes de... No, perdón, no deja. Para que mostraras para el envío de las actividades. Regrésate allá a la plataforma ahí en... Listo. Recoge el material y entra a actividad de proyecto, la AA3, la que está debajo de mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Listo. Estas son las tres actividades que yo les hablo hoy. Aquí está cada uno con su nombre especificado, que es por donde deben enviar. Acuérdense que es grupal. La ficha 552, yo estoy terminando de crear los grupos para que esta vez sí o sí sea un solo envío. La 546 ya tiene sus grupos creados y yo nada más deben hacer un solo envío. Listo. Las tres actividades son grupales. Entonces, por ahí es por donde van a enviar las actividades. Entonces, las que vamos a ver hoy es diseño del instrumento de recolección de la información, que es la primera. Y la última, formulario de recolección de información, que yo les voy a decir qué deben hacer ahí, porque esa va ligada con las técnicas de recolección de datos. Listo, ahora sí, muchas gracias. Entonces voy a empezar a compartir yo acá. Listo. Entonces, son las dos actividades que hay que hacer. Entonces, esta primera actividad, siempre se me olvida, tengo la fecha mala y siempre se me olvida colocarle la fecha correcta. Miren, esta primera actividad hasta el día 3 de abril, las dos primeras actividades, porque la una va ligada de la otra y ya se las voy a explicar. Hasta el 3 de abril, que es jueves, creo que es jueves. Eh, sí, hasta el 3 de abril. 3 de abril, vamos a dejarlo hasta 4 de abril para antes de Semana Santa. Ojo, hablando de Semana Santa, nosotros, ustedes saben que los días festivos son viernes 17, jueves 17 y viernes 18 de abril son los días festivos. Nosotros los virtuales, los días, es decir, lunes, martes y miércoles tenemos que trabajar. Entonces, en ese orden de idea, nosotros tenemos que hacer sesión. Yo tengo que hacerle sesión en uno de esos días, ¿cierto? A pesar de que la mayoría de la gente a veces le dan toda la semana, no a todo el mundo le dan toda la semana. Nosotros aquí hasta el miércoles tenemos que trabajar, es decir, jueves y viernes, porque yo creo que el lunes 20 es festivo, no, creo que no es festivo. Bueno, entonces esa semana yo tengo que hacer una sesión. Bueno, vamos a mirar qué sesión, porque hay veces que no entra tanta gente por lo que es la cuestión de Semana Santa. Pero yo sí tengo que cumplir y tengo que hacer mis sesiones, ¿ok? Entonces, estas dos actividades son las que vamos a empezar a ver hoy. En esta primera actividad, diseño de instrumentos de recolección de información, aquí lo que ustedes tienen que tomar algunas de las técnicas
de recolección de datos, que es la que vamos a ver ahora, que son estas que están aquí, sea encuesta, entrevista, observación y sesiones grupales, y hacer el formulario de, si es la encuesta, perdón, es el formato, si es la observación, hacer el formato, si es una entrevista, hacer el formato. Eso es en la primera actividad y yo ahora al final les voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo, ¿listo? Y en la segunda, que es el formulario de recolección de información, aquí lo que usted debe presentar es un informe después de haber aplicado ese instrumento de recolección de información con las conclusiones de la información que logró recolectar. Listo, entonces digamos que ahora mismo no me van a entender mucho qué es, pero ya ahorita que yo les empiezo a explicar ya van a tener más clara la idea. Lo importante es que esas dos actividades son las que vamos a ver hoy. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada cuando empezamos a ver lo que era el ciclo de vida del software, hablamos de lo que era un requisito que era una necesidad que tenía un usuario, de lo que se quería, de un cliente, perdón, que era de lo que se quería construir o el problema solucionar. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les mencionaba que estas eran las 4 fases de la ingeniería de requisitos, que era la licitación de requisitos, que era la primera, que son las tareas, es decir, donde se van a ver la información que yo quiero levantar, cómo quiero levantar esa información, a quién voy a aplicarle esas técnicas de recolección de datos. La segunda, que era el análisis, que ya son las propias técnicas, es decir, la entrevista, el cuestionario, las encuestas, la observación, las sesiones grupales. La, la fase 3, que viene siendo las herramientas, es la parte en cómo yo capturo esos datos, es decir, realizar los casos de uso o las historias de usuario en esta primera fase de ingeniería de requisitos. ¿Listo? Que esto es lo que vamos a ver la otra semana. Y la parte cuarto es la de modelado, es decir, ese caso de uso, hacerlo en una de las herramientas propias para modelar. Entonces, estos 2 puntos es lo que vamos a ver la otra semana o la semana de más arriba. ¿Listos? Son estos 2 puntos. Hoy vamos a ver las primeras 2 fases, que es la licitación y las técnicas. Entonces, la licitación de requisitos es la primera actividad del proceso de la ingeniería de requisitos. Consiste en la indagación o levantamiento de requisitos a través de las técnicas de recolección de datos. Entonces, la licitación de requisitos conlleva unas tareas que son identificar las fuentes. Existen 3 tipos de fuentes que son primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son fuentes originales que no han sido publicadas o interpretadas, es decir, que deben ser o testigos reales de la historia, por decirlo de esa forma, o los protagonistas. Las fuentes secundarias son la información sintetizada y reorganizada, como por ejemplo, la fuente primaria de esta información que yo les estoy mostrando aquí es la que está en la plataforma Sayuna. ¿Listo? La fuente secundaria es esta que yo les estoy mostrando aquí, la que yo hice a partir de qué? Yo la sinteticé y la resumí a partir de la que está en la plataforma, colocándole otras cosas independientes de pronto que no están en la plataforma, pero partiendo del punto de que es un resumen de lo que está en la plataforma sin incluir cosas alternas que yo le haya incluido. ¿Listo? Entonces, esas vendrían siendo las fuentes secundarias y las fuentes terciarias son guías físicas o virtuales que contienen información sobre la fuente secundaria. Entonces, son esos 3 tipos de fuentes. Ahora, para identificar los stakeholders, que es otra, la segunda tarea, los stakeholders son los interesados, los individuos o las organizaciones que están relacionadas con el proyecto. Esos son los stakeholders. Y se dividen en 2 grupos que son primarios y secundarios. Los primarios son las personas involucradas directamente con el proyecto. Y las secundarias son las que no están directamente involucradas con la empresa, como por ejemplo el mercado, las personas que lo rodean. Hay diferentes roles dentro de esos stakeholders,
como son el cliente, el usuario, el líder del proyecto, el analista, el programador, el asegurador de la calidad y el arquitecto. Cada uno tiene un rol y un papel independiente. Ahora, dentro de las técnicas de recolección de datos, que viene siendo el punto 2 de la ingeniería de requisitos, que son las técnicas, están la encuesta, la observación, las entrevistas y las sesiones grupales, ¿cierto? Que esto vendría siendo la primera actividad que ustedes realmente deben elaborar. Las encuestas, bueno, vamos a hablar primero de la entrevista. Lista. La entrevista es una de las formas de las técnicas de recolección de datos, donde es una conversación que se hace cara a cara con una persona, pero debe llevar eh, una preparación, debe tener en cuenta los siguientes pasos. Una preparación, una realización y un análisis. La preparación es que yo debo determinar a quién voy a entrevistar. Debo saber los perfiles de los entrevistados y el objetivo que yo quiero lograr con esa entrevista. Dentro de la realización tenemos una apertura donde yo me debo presentar en caso tal de que yo sea la persona que voy a realizar la entrevista. Yo debo presentarme, mucho gusto, mi nombre es Jaime Camacho, yo soy la persona encargada de hacer la entrevista. Dentro del desarrollo yo voy a explicar qué es lo que se quiere lograr. Vea, yo les voy a hacer 10 preguntas donde usted debe enfocarme en qué se dedica la empresa, dar un preámbulo de qué es lo que yo voy a hacer. Y una terminación que aquí no se alcanza a ver, que es la organización de todos esos datos, que o como un resumen de todos los datos que yo recojo a través de la entrevista. Y el análisis no es más que la documentación de esa entrevista que yo realicé. Es decir, donde yo preparo un documento con las conclusiones de la información que yo recolecté a través de la entrevista. Suponiendo que yo he hecho una entrevista a una empresa que me mandó a hacer a mí una página web de la empresa. Si yo hago una entrevista, yo debo, en esa entrevista debo recoger la información de qué se dedica la empresa, cuál es el nombre de la empresa, dónde está ubicada la empresa, quiénes son los dueños de la empresa, qué productos son los que comercializan. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a elaborar mi página web. Y eso yo debo elaborar un documento donde yo diga qué fue la información que recogí a través de la entrevista. Dentro de la encuesta encontramos, la encuesta todos sabemos que es una encuesta, no es más un formulario donde yo voy a tener eh, tipos de preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas donde se deja libre opción de responder a la persona que se está encuestando. La cerrada es donde yo les doy opciones de respuesta, sí, no, a veces, tal vez, frecuentemente, muy pocas veces, muy rara veces. Debo tener en cuenta que las preguntas cerradas son más fáciles de, eh, de tabular. Entonces, eso en cuanto a las encuestas. En cuanto a la observación es cuando eh, yo voy directamente al campo a mirar qué es lo que quiero observar. Pero la observación debe tener también su formato donde yo debo indicar qué es lo que quiero lograr con la observación. Debo planificarla. Debo indicar qué lugares y a qué personas son las que quiero observar. Hay dos tipos de observaciones, pasiva y activa. La pasiva es donde no se hace preguntas, sino simplemente me limito a observar cómo es el desenvolvimiento en el campo. Y la activa es donde yo puedo conversar con el usuario o con las personas que estoy observando. Dentro de las sesiones grupales, que no sé por qué no tengo aquí, pero listo, dentro de las sesiones grupales, eh, estas se llevan a cabo en una reunión en grupo, ¿cierto? Como su propio nombre lo dice, donde se puede estar reunido en una sala, donde se pueden dar lluvias de ideas sobre qué es lo que se quiere lograr a través de esas sesiones o de la información que yo quiero alcanzar. Entonces, yo aquí les traje un ejemplo
de cómo realizar una encuesta, ¿cierto? Viéndolo desde tres, yo creo que sí les alcancé a hacer desde tres puntos de vista: el panadero, el vendedor demostrador y el administrador, y ahora les voy a explicar por qué. Listo. Esta es la primera actividad que ustedes deben hacer. Listo, que se llama que diseño e instrumento de recolección de información. Esta es la primera actividad que ustedes deben hacer, que es de su proyecto, que es lo que yo tengo aquí. Yo tengo este ejemplo: la panadería Pan Pan. El señor Carlos López, propietario de la panadería Pan Pan, desea sistematizar sus procesos de elaboración, producción, fabricación y comercialización de sus productos, ¿cierto? El señor me va a contratar a mí para esto. La primera fase que yo tengo que llevar en cuenta es que la fase de licitación de requisitos, es decir, la información que yo necesito para saber qué es lo que yo debo sistematizar, ¿cierto? Y para eso yo voy a hacer una técnica de recolección de datos que va a hacer que, bueno, esta es la entrevista. Yo aquí tengo un formato de entrevista. Voy a entrevistar quién, al panadero primero. Ahí este va a ser mi formato. Debe tener un nombre, un cargo y el tiempo que lleva laborando en la empresa. En este caso debe ser que panadero. El nombre Pepito Pérez. El tiempo 5 años. ¿Listo? Entonces yo le pregunto qué productos elabora, cómo se hace el pan, cuánto necesita de cada ingrediente, cómo tiene cada ingrediente, qué hace con los productos que no se venden, por qué le pregunto yo esas cosas. ¿Por qué le pregunto yo esas cosas? Para poder tener la información que necesita y sistematizar todo esto. Y generar la Exactamente, base de datos. exactamente. ¿Por qué le pregunto a él yo qué hace con los productos que se vencen? Aquí dicen que no se vence, que se vencen. Porque él es el que me tiene que decir a mí. No, es resulta que el pan cuando está, que no se vendió en 2 días, en 3 días, yo ese pan lo devorono todo y eso se hace otro producto procesado nuevamente, ¿cierto? ¿Quién lo puede saber? Él es el que me puede decir qué productos hace a partir del pan que se vence, ¿cierto? El vendedor demostrador no puede saber, el administrador no puede saber eso. ¿Quién tiene que saber qué es lo que se hace? El, perdón aquí, el panadero. Entonces, miren, con una cosa muy sencilla, ¿cómo puedo yo diferenciar qué tengo que preguntarle a cada persona? ¿Cómo se hace el pan? ¿Quién me puede decir él? ¿Cuánto se necesita de cada ingrediente? No, yo para hacer 200 panes redondos, yo necesito 1 kilo de harina de trigo, necesito levadura, necesito tanto de azúcar, tanto de sal, tanto de conservante. O sea, les hablo así porque yo realmente no sé cómo es ese proceso, pero si tuviera que hacerlo, yo tengo que ir allá y preguntar esa parte. ¿Cierto? ¿Qué productos elabora? Él me dirá, no, yo elaboro pan, elaboro tostado, elaboro galletas. ¿Cierto? Esa es la información que yo necesito para poder resolver este problema que está aquí. ¿Cierto? Porque si yo tengo claro cuáles son los productos, yo sé qué es lo que tengo que sistematizar, en qué parte, en elaboración de productos y comercialización. ¿Cierto? Entonces, tengo otra que es a quién, al vendedor demostrador, es decir, cuando usted va a la panadería y está el vendedor ahí, ese se llama vendedor demostrador, ¿cierto? ¿Qué productos se comercializan? Él me dirá, no, el pan redondo, el pan cuadrado, el pan integral, la galleta, la tostada, el pan con arequipe, el pan con bocadillo. ¿Cuál es el precio de los productos? Él es el que va a saber el precio de los productos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el panadero muy pocas veces sabe cuánto vale cada producto, ¿cierto? Él es el que va a saber cuál es el precio del producto, cuál es el proceso que se realiza cuando un cliente compra. No, el cliente llega al mostrador, el vendedor toma una factura manualmente donde tiene que colocar las unidades, el precio y el detalle del producto que lleva, ¿cierto? Y totaliza, luego eso lo pasa a la caja para que el usuario pueda cancelar. Ese es el proceso de compra, ¿cierto? Ese proceso de compra no lo puede saber el panadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el panadero está allá en su locación haciendo su pan y viendo de qué forma es que se hace. ¿Qué se hace con el producto que no se vende? Él te dirá, no, yo lo paso allá a fábrica
Es lo máximo que te puede decir. Él no te va a decir, no, es que ese pan cogen y lo elaboran, lo vuelven otro producto terminado. A partir de tantos panes yo saco tanto otro producto. No, eso no lo puede saber él. Él lo único que hace es recoger el producto y pasarlo a fabricación, ¿cierto? No, cuando yo lo paso a fabricación, yo genero una notica o genero una factura donde indico cuál es la cantidad de pan. ¿Para qué? Y se lo doy a Caja para que Caja sepa qué es lo que se va a hacer con eso, ¿cierto? Cada uno de esos procesos conlleva otros procesos. Luego aquí yo tengo el del administrador. Le pregunto cómo es el proceso de un pedido. ¿Por qué? Porque él puede saber cómo es el proceso del pedido, ¿cierto? Cuando me refiero al proceso del pedido es la materia prima que se necesita para elaborar los panes, que ahí no lo coloqué, estaba de carrera y no lo coloqué. Usted entrega factura al cliente. ¿Cómo se hace cuando un cliente devuelve un producto vencido? Porque puede pasar, no se genera una nota débito, se genera una nota de crédito a favor del cliente, lo que se hace, y ya si se genera sea una nota de débito o una nota de crédito, eso lleva un proceso contable, ¿cierto? ¿Qué se hace con el producto que no se vende? No, se pasa a fábrica para la elaboración de otro producto. Pero ¿quién sabe exactamente qué es lo que se vuelve y repito a hacer? Es el panadero. Entonces miren que yo realicé una entrevista parecidas, no iguales a todas, pero que donde cada cual me va a dar un punto de vista diferente, ¿cierto? Y a la realidad cuando yo llevo a la problemática es de esta forma. ¿Estamos claros? Ahora, yo lo hice en formato de entrevista, usted lo puede hacer en encuesta. ¿Listo? Preguntas. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Profe, pero entonces, ¿sería solamente colocar las preguntas o también nos inventamos unos datos para responder o vamos a algún negocio y le hacemos las preguntas a alguien o cómo hay? Ok, ¿cuál es tu proyecto? Una tienda de zapatos. La van a hacer online, supongo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Se supone que tú tienes que elaborarle estas preguntas a la empresa que quiere hacer eso, ¿cierto? Debes realizar estas preguntas, este formato, y es lo que vas a subir. Todavía no lo vas a hacer, pero sí debes realizarlo y enfocarlo al proyecto. Es decir, yo aquí hice el ejemplo del pan, pero tu ejemplo debe ser ¿qué era lo que me dijiste? Es una tienda de zapatos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos tipos de zapatos elaboran, por decirte algo? No, zapato de mujer, zapato de hombre. Si es zapato de mujer, porque hay unos que nada más fabrican zapatos de mujer o venden zapatos de mujer. Si es zapato de mujer, no, plataforma, tacón, ¿qué es la otra? Plano, deportivo. ¿Sí me entiendes? Debes hacer las preguntas basándose en lo que es tu proyecto. No las van a realizar todavía. O sea, todavía como tal no la van a preguntar. Aquí nada más van a hacer es el formato de la técnica de recolección de datos de su proyecto. Profe, una pregunta. ¿Mm? ¿Y esto cómo lo debemos presentar? Ok. Aquí, Ustedes deben hacer el formato en Word y lo pueden pasar a PDF, donde debe tener que un logo, debe tener nombre, así como yo les puse aquí más o menos nombre, cargo, tiempo. Deben tener por lo menos si es la encuesta, debe tener el objetivo de qué es lo que se quiere lograr. No, yo a partir de esta encuesta quiero recolectar información sobre el problema a solucionar, por decirte algo. Pero si ya es encuesta, tú debes poner aquí los tipos de respuestas, por lo menos, suponiendo rara vez, ¿cierto? Si lo vas a hacer en preguntas, perdón, en preguntas cerradas. Rara vez tienes que darle las opciones. Pues tienes que colocarles aquí las diferentes opciones si vas a hacer encuesta. Ojo que esto no es una encuesta, esto es una entrevista donde estoy colocando el ejemplo de cómo serían las posibles respuestas de que tú le vas a dar. ¿Listo? Eso en cuanto a eso. Entonces, ustedes lo elaboran en Word, lo convierten a PDF y lo suben en ese primer enlace que yo les mostré.
¿Sí estamos claros qué es lo que hay que hacer? Sí, profe, gracias. Sí, profe. ¿Todos tienen claro lo que hay que hacer? Profe, disculpe, usted dijo de un Sí, logo, señor. ¿sería el logo de la empresa que nosotros estamos creando? El del SENA. Ok, Listo. La Profe, otra segunda pregunta. actividad, sí, dígame. Lo que vamos a hacer, esta actividad que vamos a hacer, ¿es partiendo de lo que ya hicimos anteriormente o lo vamos a hacer es como empezando para poder realizar la página web? Porque nosotros hicimos la actividad con un parque de diversiones, pero no sé si debe ser de eso mismo o si ya pues hacemos otro partiendo de que Pero pues tu no sé si proyecto, ¿cuál vamos a era? poder. No, pues es que no sé si el proyecto de nosotros sí es ese o si simplemente para hacer la actividad escogimos el parque de Parque de diversiones. diversiones. Todavía no han definido qué es lo que van a hacer. No, pues Sí, la sí, verdad profe. no. Ah, Pues es que, pues, perdón, disculpa, Estefanía. Pues en primer plano, pues tenemos base, es eso del parque de diversiones, que fue pues lo que se montó en el proyecto en en la tarea pasada. No sé, pues si es en Ujú. base a eso, pues creo que la pregunta que Estefanía. Ojo, miren, si ese es su proyecto, que yo creo que tú fuiste el que me escribiste que lo iban a la venta de etiquetes en línea. No sé si fuiste tú el que me escribiste. Bueno, a ver, si ese es su sí, proyecto, que fuimos es el nosotros. parque, Fue el ok, compañero, fue listo. Si ese es su, Johan. ok, miren, si ese es su proyecto, o no están seguros todavía si eso es lo que van a hacer, si es lo que van a hacer, sigan trabajando con la misma idea. A ver, nosotros empezamos trabajando con una idea de proyecto, pero yo en la medida en que pueda ir o en el transcurso de la formación puedo cambiar el proyecto. Y no implica que cuando yo cambie el proyecto voy a cambiar todas las demás actividades. ¿Ok? Eso vamos a dejarlo claro aprovechando que ustedes me están preguntando eso. Si ya ustedes hasta el momento O van sea a que lo trabajar que con el parque de divisiones, háganlo con el parque de diversiones. Si más adelante ustedes cambian y no es parque de diversiones, sino es otra lo cosa, en su importante momento que cambien es que las se vea el actividades de ahí para diagrama de adelante. flujo, ¿verdad, profe? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no te O sea, entendí. lo importante es que se vea como el diagrama de flujo a través de esta entrevista y vaya como conectando en énfasis todos los temas, ¿sí? Sí, En lo que yo veo, ¿sí? exactamente, exactamente, Ok, gracias, profe. exactamente. Por eso les digo, si ustedes hasta el momento del parque de diversiones, las entrevistas tienen que realizarlas lo que ustedes desean sistematizar en el parque de diversiones. No importa que ustedes más adelante cambien, porque ustedes más adelante pueden cambiar de proyecto porque ya ha sucedido. Si ustedes, por decirles algo, en fase 2 cambian de proyecto, ustedes a partir de la fase 2 empiezan a trabajar con esa nueva idea de proyecto. No es que van a cambiar todos los diagramas otra vez y todas las cosas, porque, bueno, todavía no. La otra semana es que vamos a ver el primer diagrama, que es el de caso de uso, porque esos son cualquier infinidad de diagramas que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿sí quedó claro? Profe, Sí, profe, este, sí, gracias. ¿Sí? básicamente es ¿Alguien iba a hacer ese preguntar algo? tipo de, básicamente es hacer esos ejemplos que tú acabaste de mostrar allí con el proyecto que estamos haciendo grupal. Exactamente. Tienes que aplicar alguna de estas 4 técnicas de recolección de datos. Yo nada más les expliqué con entrevista. Ok, ¿Listo? Pero cualquiera de las 4 técnicas las pueden escoger y tienen que hacer porque todas tienen que hacerle formato de qué es lo que se quiere hacer, cuál es el objetivo que se quiere alcanzar, a quién se le va a realizar, ¿cierto? Y lo que se desea, por lo menos si es la observación, lo que se desea observar, si es en la entrevista lo que se desea preguntar y en las sesiones grupales, pues la lluvia idea que obtengan. Aquí alguien tiene la mano levantada. Sí, a la que me preguntó, ¿quedó claro lo que tienen que hacer? sí, profe, muchas gracias. Listo, Señora, Sebastián gracias. Gómez tiene la mano levantada.
Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, ¿y tú? Muy bien, profe, yo tengo una duda. Yo estaba escogiendo como una página web para, pues, como para vender cosas de, pues, de un local en el que yo trabajo, pero yo lo quisiera cambiar como para un software contable. Ahí entrarían también las Ujú. mismas, como el mismo ejemplo que usted me, pues, como el mismo ejemplo que usted me acabó de hacer. O si tú quieres hacer un software contable, tienes que parametrizar qué es lo que quieres hacer. Cuando me refiero, por lo menos, si tú quieres hacer la parte de facturación, si quieres hacer es una parte de nómina, si quieres hacer, ¿cuál es la otra Eh, parte que se hace de impuestos? sí, más que todo es como, por así decirlo, como un ejemplo, ese programa es que sigo, algo así, que es que, como el que nosotros manejamos allá en el local. Ok. Bueno, tienes que tener claro, bueno, si tú ya tienes claro que manejas algo parecido, entonces ahí, pero tú me dijiste que estabas trabajando, era con algo de ventas online, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tendrías Sí, señora. que tener en cuenta, tú ese software tendrías que tener en cuenta o dimensionar quiénes lo van a usar. ¿Sí me entiendes? Entonces, de acuerdo a eso de quiénes lo van a usar, tú tendrías que tomar algún tipo de población, por decirte algo, se supone que eso lo deben usar contadores, ¿cierto? En su Sí, defecto pues, deberían o ser sea, contadores pues, en realidad el tema de la o auxiliares contabilidad, pues, contables. los contadores, ¿cierto? Pero más que todo, como lo manejamos, pues yo me tomo el ejemplo como lo manejamos nosotros, que lo maneja la administradora, pues que es la jefe, y yo como Mm. vendedor, pues a mí me toca como vender, pues como escoger el sistema que es lo que voy a vender, crear la factura y ya, pues el contador se encarga pues de sumar todo, pues de llevar las cuentas, y la administradora de agregar los productos y cosas así. Bueno, entonces tú tienes más o menos una idea de qué es lo que hace cada uno, entonces tienes que elaborar la pregunta en base a lo que hace cada uno, tú como vendedor, la otra persona como administrador. Como vendedor, ¿tú qué haces? Ahí Yo soy Yo en el simplemente estoy software. en el local, llega el cliente, me dice qué producto quiere comprar, yo me voy a la plataforma, pues a la plataforma, escojo el producto y ya pues lo cargo como vendido, pues lo subo, o sea, lo facturo, pues. Ok, bueno, entonces tú tienes que asumir la parte en que tú eres el vendedor. Entonces, ¿qué productos comercializa? En la parte del proceso que me acabas de decir, que cómo es el proceso de una venta, el cliente llega, tú le entregas el producto, esa parte tal cual, así como me la acabas de explicar. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo, entonces miren, la última, esta que está aquí, que es el formulario de recolección de información. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Ahí ustedes tienen, después de haber realizado su técnica de recolección de datos, ¿qué van a hacer ahí? Ustedes van a elaborar un documento donde ustedes digan qué es lo que quieren realmente conseguir al aplicar esa técnica de recolección de datos. No, les voy a hablar como si fuese esta de la panadería. Ojo, lo voy a decir de forma sintetizada, pero ustedes tienen que elaborar una instrucción, unos objetivos y qué es lo que quieren alcanzar aplicando esa técnica de recolección de datos. Bueno, al aplicar la técnica de recolección de datos de entrevistas al panadero, al vendedor del mostrador, al administrador, en la panadería Pan Pan, lo que se requiere alcanzar o lograr es la información necesaria para poder saber qué productos comercializa la empresa, ¿cierto? ¿Qué productos entonces tengo que decir los productos que se comercializa la empresa, cómo es el proceso contable de devolución de un pedido, porque eso es lo que yo quiero saber qué se hace un cliente cuando devuelve un producto vencido, ¿cierto? ¿Qué se genera a partir de la entrega de la factura al cliente? Si se genera algo contable, si se carga algo, si
tiene algo que cargar en un sistema, si tiene algún sistema, o definitivamente no tiene algún sistema, cómo es el proceso de pedido de materia prima para elaborar el pan. Entonces, toda esa especificación yo tengo que elaborar un documento, por eso les dije que esas dos iban de la mano, porque realmente lo único que ustedes van a hacer ahí es explicar qué es lo que quieren alcanzar con esa técnica de recolección de datos, más nada. Lo que sí es diferente es esta, que esta la vamos a ver o la otra semana o la de más arriba. ¿Listo? Lo que es la historia de usuario y los casos de uso. ¿Sí quedó claro? No, profe, qué pena, ¿me podrías explicar de nuevo? Listo, mira. Profe, qué pena con usted. Lo que yo entendí era que se debía que realizar como uno el formato ¿Uno qué? si es observación. Lo que entendí es que se tienen que entregar es como el formato únicamente de lo que aplicar, entrevista o encuesta o formato. Esa es la primera actividad. Entrevista, encuesta, sesiones grupales o bueno, cualquiera de las 4 pues. No se enreden. La primera el otro es como el informe. El otro es un informe, exactamente. A ver, la primera actividad es que ustedes deben escoger entre las 4 técnicas de recolección de datos una y realizar el formato. Eso es lo que van a subir. En la segunda actividad, como dijo la compañera, este formulario de recolección de la información es un informe de lo que yo quiero alcanzar al aplicar esa técnica de recolección de datos, que ya yo tuve que haber hecho primero para poder realizar ese informe. Más nada. Debe tener que una introducción, una hoja de presentación y listo. Y decir qué es lo que ustedes quieren lograr, qué información es la que quieren recoger y a quién quieren entrevistar, a quién quieren realizar la encuesta, a quién quieren realizar la observación. No, yo quiero realizar la observación para ver cómo se lleva el proceso de elaboración del pan. O sea, yo se lo estoy diciendo de una forma resumida, ustedes tienen que explicarlo más. ¿Sí te quedó claro la que me estaba diciendo que no entendía lo que había que hacer en la última? O sea que sería primero lo que tú, el último punto sería como de primeras y el segundo punto sería ya la entrevista como tal. ¿Me parece a mí como el mejor el orden o estoy mal? No. Miren, Es como entregar ustedes por no van a separado. En la llevar a cabo. primera actividad solamente se entrega el formato y en la tercera, en este caso, la tercera actividad, se va a entregar es como el informe, pero se entregan es por separado. Exactamente. A ver, son 2 actividades independientes. La primera es la técnica de recolección de datos que ustedes escojan. En la segunda es lo que ustedes quieren alcanzar o lograr al aplicar esa técnica de recolección de datos. ¿Qué es lo que quieren lograr? No, yo quiero recolectar información sobre cómo se elabora, cómo se distribuyen los zapatos. No, los zapatos primero, o sea, suponiendo, porque yo quiero saber eso. O suponiendo si es una tienda online, cómo es el proceso de compra de un cliente. Quiero saber específicamente al aplicar una técnica de recolección de datos, cómo el cliente hace una compra. Esa es la parte que se deben documentar. No estoy diciendo que van a realizar las técnicas de recolección de datos. ¿Qué es lo que quieren lograr a partir de esta técnica de recolección de datos? Miren que con lo que yo hice aquí queda más claro qué es lo que yo quiero saber, cómo es el proceso del pan, cuáles son las cantidades de productos que se venden, qué se necesita para cada ingrediente, ¿cierto? Con esto que yo hice aquí tan sencillo, es claro cuál es la información que yo quiero recoger, ¿cierto? ¿O no? Entonces usted primero debe hacer la entrevista y después debe hacer el informe. Yo pensaría que ese debería ser el orden de ideas. ¿Por qué? Porque cuando ya usted haga, sea la entrevista o sea la encuesta, la técnica que usted quiera, es el que le va a dar la idea de qué es la información que usted quiere recoger. ¿Listo o todavía no?
Sí, o sea, las bases de las preguntas de la Señora. entrevista o la encuesta, perdón, qué pena, de la entrevista o de la encuesta o las 4 que tengamos, de ahí nos basamos para poder ya dar la otra respuesta, o sea, el informe. Exactamente. Exactamente. Listo, gracias, profe. Exactamente. Listo. ¿Preguntas? Bueno, todavía no he terminado de calificarles la actividad de mapa de ingeniería de requisitos y las personas que enviaron ahora último las otras actividades no las he terminado de calificar. ¿Listo? Ayer empecé, vamos a ver si mañana o pasado mañana termino de calificarles y les mando el cuadrito de quienes enviaron las actividades. Solamente 2 personas me han dicho que han enviado las actividades y no las tengo, que las tienen calificadas en Sayuna y no las tienen calificadas en Sofía. Cuando esas personas me escribieron, yo se las califiqué en Sofía. Más nadie me ha dicho nada. Entonces, yo les insisto en que tienen que ir revisando cuando yo les mande. Bueno, ahora porque no les he vuelto a mandar la actualización de las calificaciones, pero cuando yo les vuelva a mandar, tienen que revisar en Sofía. Listo, entonces, no siendo más, si no tienen más preguntas, tengo sesión Profe, ahora con el otro grupo. Perdón, ¿Sí? la última fecha para esto, ¿cuándo es, profe? Ok, hasta el 3 de abril para enviar las 2 actividades ok. estas. Aquí yo les puse. La del 4 de mapa abril. mental, qué pena, profe. La del mapa mental yo la dejé abierta hasta el 30, si no estoy mal. Ok, Esta muchas gracias. se las voy a dejar abierta hasta el 30 de abril, esta que están aquí. Listo. Vale, sí, señora. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, si no es más preguntas, los dejo porque tengo otra sesión. Mañana les mando el enlace de la grabación. La semana pasada yo la subí a YouTube y se me olvidó mandarles el enlace. Pero bueno, se los mandé cuando alguien fue que me recordó, yo anda que no lo he mandado y fue cuando lo mandé. Listo, entonces yo se los mando mañana. Nos vemos mañana a las 6, sesión de programación. ¿Listo? Entonces que tengan una feliz noche, que descansen, no se queden conectados para que no quede tan larga la grabación. Que tengan una feliz noche. Igualmente, hasta Buenas luego. noches. Hasta Gracias. luego, chao. Igualmente, profe. Feliz que noche. Feliz noche. Buenas noches, profe. Compañeros, muchas gracias.